Hola, soy el padre Juan Cristóbal Beitía, director de revista Mensaje. Estamos celebrando este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, donde Jesús, en el Evangelio, expulsa a los mercaderes del templo y los expulsa con esta cuerda y con mucha agresividad, violencia. Para situar el contexto, primero indicar cuál es el problema del templo. En la fe de Israel, la relación con Dios estaba mediada por el sacrificio de animales. Según el poder adquisitivo de la familia, se contaba con animales grandes para sacrificar, novillos, por ejemplo, otros animales intermedios como ovejas o carneros, y también estaban los animales pequeños, las palomas. Además de toda esta cantidad de animales que estaba en torno al templo y el negocio que se producía, por supuesto, estaba la afluencia de extranjeros, que implicó la presencia de casas de cambio. Venían judíos de distintos lugares del mar Mediterráneo o de otros sectores a visitar el templo en Jerusalén. Y entonces se cambiaban las monedas para poder a su vez comprar animales. Eran probablemente al inicio un servicio que paulatinamente terminó transformándose en negocio. Sutilmente vemos cómo la plata va transformando las cosas. Y eso probablemente es nuestra experiencia. Cosas que comienzan bien y sutilmente la lógica del negocio se va metiendo, se va transformando. Vemos también en este episodio a un Jesús enfurecido. ¿Dónde quedó la serenidad, el respeto que infundía Jesús, esa dignidad en su modo de ser? Juan, citando el Antiguo Testamento, dice que a Jesús al parecer lo consume el celo, lo consume una pasión. Para Jesús, de alguna manera, aquí se cruzó una línea. Le colmó la paciencia. Algo se quebró en esto. Han transformado la casa de Dios en un mercado. Han transformado la fe en un negocio. La desigualdad económica de las personas termina transformándose en desigualdad de acceso a la salvación. Porque puedes ofrecer animales más grandes o más pequeños según la plata que tengas. Y aquí hay una pregunta para nosotros, y que algo de eso hemos ido conversando. ¿Qué nos apasiona hoy día? ¿Nos apasiona de verdad el reino de Dios? ¿La causa de Jesucristo, la misión de la iglesia? ¿Te apasiona de verdad? ¿Te toma las entrañas? Bueno, y quisiera finalmente desarrollar una idea en torno a esta conversión que nos propone, ya que estamos en Cuaresma, que nos propone este Evangelio. Nosotros siempre corremos el riesgo de transformar a Dios en negocio. Primero, lo evidente, por ejemplo, cuando los asuntos de fe se empiezan a monetarizar. Por ejemplo, siempre ha habido una rebelión en distintos grupos de iglesia a lo largo de la historia cuando se han tendido a vender sacramentos, por ejemplo, y se les pone un precio. La gracia no se vende. Nos escandaliza, y con razón, cuando vemos también mucho brillo en nuestros templos. Somos herederos, y hay que decirlo, de un criterio que se ha ocupado a lo largo de la historia, que no es del todo equivocado. Este criterio de querer dar lo mejor a Dios. Y eso se transformó a lo largo de la historia en templos a veces muy lujosos. Y de pronto, suavecito, suavecito, caímos en excesos. Entonces nos escandaliza a veces tanto brillo. Está también el peligro de establecer relaciones comerciales con Dios. La rebelión de Lutero contra la venta de indulgencias, por ejemplo. Ganarme el cielo, fíjense el lenguaje, ganarse el cielo. O acumular oraciones para forzar de alguna manera la voluntad de Dios. Y el peligro está en que si fuera así, Dios no nos salvaría porque nos quiere, sino que nos salvamos a nosotros mismos por nuestra propia fuerza que mueve a Dios o lo fuerza a cumplir con nuestra voluntad. O a veces nosotros tendemos a pensar que para entrar en el cielo hay que cumplir con cierta tarifa. Y eso no tiene nada que ver con el amor. Otra cosa distinta es rezar con gratitud, entrar en una relación con Dios, conocer internamente al Señor. Esa sí es una buena lógica y una buena razón para rezar. Finalmente,
que el edificio ya no es necesario. Todo lugar es habitable por Dios. Tan digna la catedral gótica como la capilla pequeña en una favela de Río de Janeiro. Dios habita todo corazón humano. Dios habita toda su creación. En ese sentido, Jesús quiebra con la lógica de que el templo es el único lugar donde adorar a Dios. Jesús termina declarando finalmente la dignidad del ser humano. Él es el templo. Después de Jesús, todos los creyentes que nos consideramos hijos de Dios por el bautismo, somos templo del Espíritu Santo. Esa fe es el sustento para nosotros, creyentes, del valor intrínseco de toda persona, porque puede ser templo de Dios. Es nuestra dignidad. Y ese es el fundamento para los creyentes de todo derecho humano, porque somos templos de Dios. Hace algunos años se armó una polémica porque se realizó a fines de los 90 una ordenación sacerdotal en un basural en Paraguay. Quedó la escoba, reclamando porque se había traicionado la dignidad del culto. Un diácono que venía sirviendo a una comunidad cristiana de familias que trabajaban y vivían en la basura, quiso ser ordenado por la iglesia. En esa iglesia, en ese templo construido por piedras vivas, comunidad creyente y orante, mujeres y hombres dignos que trabajaban día a día para hacer crecer a sus hijos y lo hacían con dignidad. Ellos eran templos del Espíritu. Más allá del edificio, había allí una iglesia digna, había un templo de Dios. ¿Ves tú en todo ser humano esa dignidad? ¿Cómo miras a aquellos que parecerían indignos del amor de Dios? Esa es quizá la catedral más relevante donde está habitando Dios hoy día en nuestra historia. Que Dios nos regale sus ojos para descubrir en nuestros hermanos y hermanas templos vivos del Espíritu Santo.